Hola a todos, buenos días, qué gusto saludarlos. Para mí es una alegría estar con ustedes y doy gracias a Dios porque me permite retomar estas reflexiones que estábamos llevando hasta ya hace aproximadamente 3 semanas. Espero que sean de bendición para sus vidas. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por permitirnos llegar delante de ti. Rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo dirija nuestros pensamientos en este tiempo y que, Padre, hables a nuestras vidas con poder. Dame palabra, Señor, que edifique mi vida y la vida de mis hermanos. Gracias, Señor, por esta gran oportunidad. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Nuevamente, qué gusto saludarlos. Hoy iniciamos unas reflexiones acerca de las bienaventuranzas. Son principios que Jesús enseña a sus discípulos en el Sermón del Monte, que se encuentra en el Evangelio de Mateo. Estos especialmente Jesús los dirige a sus discípulos. Pareciera que esta introducción al Sermón del Monte tiene el sentido de estar dirigido a aquellos que ya han conocido, que ya han creído el mensaje de salvación de Dios para la humanidad. Por lo tanto, es importante saber que si aún no se conoce a Dios en Jesucristo, se tendrán algunos problemas para poder comprender. Después de esta pequeña introducción, me gustaría abordar los primeros 2 versos acerca de esta hermosa enseñanza. En Mateo capítulo 5, versículos del 1 al 3. Dice la palabra del Señor: viéndolo la multitud, subió al monte, y sentándose, vinieron a él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba, diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. El detalle que nos presenta este pasaje es que Jesús se encontraba en un lugar donde había una multitud, pero él se desprende de la multitud y toma un tiempo especial para dirigirse a sus discípulos. Un lugar apartado, dice el texto, que se dirigieron hacia la montaña, ¿sí? Y este sentido de ir al monte, de alguna manera los aparta para tener una enseñanza para ellos. ¿Qué es aquello que Jesús quiere transmitir en un espacio más íntimo con ellos? Lo que nos dice esta primera bienaventuranza es: bienaventurados los pobres, muy bendecidos. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién está señalando esta doble bendición? Jesús declara que los pobres en espíritu. ¿Quiénes son estos que son declarados pobres en espíritu y que para ellos pertenece el reino de los cielos? En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel era un pueblo que estaba bastante lastimado. Su condición de pobreza económica era tremenda. Estaba bajo la opresión de Roma. Pero además el sistema religioso los tenía en una condición de opresión, porque decían que esta condición en que se encontraban se debía a su condición espiritual. Así que los líderes religiosos lo que hacían era que no les permitían, o de alguna manera a ellos no los hacían sentir dignos de poder acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque eran pecadores, ¿sí? Porque su condición de pobreza era un reflejo de su condición espiritual. En cambio, estos religiosos, por su posición, según ellos, no tenían nada que Dios les pudiese reprochar en su vida, porque ellos estaban bien, porque a ellos les iba bien. De ahí encontramos aquel relato que Jesús da cuando acerca de un fariseo y un publicano,
donde este religioso se encuentra al frente y de alguna manera exhibiendo su propia justicia delante de Dios, empieza a decir que Él es merecedor porque ha cumplido con diezmos, porque ha cumplido con los ritos que Él se había trazado. Pero por otro lado vemos a un publicano, un hombre que por su trabajo de cobrador de impuestos no se sentía digno ni de levantar su rostro. Estaba ya al fondo pidiendo: Señor, sé propicio, fíjate en mí y en mi necesidad. Estos son los que se refiere la Escritura, que son los pobres en espíritu. Aquellos que reconocen su necesidad de Dios, aquellos que se dan cuenta que solamente a través de una gracia inmerecida, a través de un favor de Dios, porque su pecado es una realidad en sus vidas. Es por esto, mis amados, que podemos entender que en Jesucristo encontramos la promesa de salvación. Es aquello que dice el Señor en Lucas capítulo 4, ¿sí? Si ustedes pueden buscarlo en su Biblia, Lucas capítulo 4, versículos 18 y 19. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido a dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Cuando el Señor termina de decir esto en la sinagoga, enrolla el libro, ¿sí? Y les dice: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Esto quiere decir que la esperanza que el pueblo tenía de un día levantarse y de ser reconciliados con Dios venía a ser una realidad. Es una respuesta en el sentido directo a la condición de pecado de su pueblo. ¿Qué quiero decir con esto, mis amados? Es que solo cuando nos damos cuenta de esa realidad espiritual, ¿sí?, de esa condición pecadora, es que podemos empezar a tener una comunión con Dios. Y de ahí parte nuestra relación. El darnos cuenta de que somos pecadores es porque el Señor nos ha mostrado nuestra realidad. En el caso del pueblo de Israel, hay una profunda necesidad espiritual, una profunda necesidad de reconciliarse con Dios. Jesús la vino a mostrar y era la oportunidad que Él traía. Aquellos que eran despreciados por el esquema religioso eran alcanzados por la gracia y misericordia de Dios. Aquellos que no sentían necesidad, que no se daban cuenta de su pecado, no la palpaban. Y esta era la condición de los religiosos de los tiempos de Jesús. Casi ninguno de ellos se daba cuenta de su profunda pobreza espiritual. En los tiempos de hoy, en un mundo arrogante, que lo que ha decidido es desechar a Dios, que no lo necesita, que lo sustituye con cualquier otra cosa, que dice que no hay. Este mundo, a pesar de que se está cada vez yendo a una destrucción, no reconoce su condición real. Me recuerdan a aquellos músicos que sacan en la película del Titanic, que aun cuando el barco se está hundiendo, ¿sí?, ellos siguen tocando. Ven el barco irse a pique y ellos siguen tocando. Su mundo era su música.
el mundo de hoy, su música está envuelta por una realidad apartada de Dios. Pero aquellos que se dan cuenta de su necesidad de Dios, aquellos que pueden percibir en su ser interior y que esto es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Son aquellos que reconocen su pobreza, su necesidad divina y que solamente en Cristo Jesús puede ser suplida. Estos que reconocen esta necesidad, de ellos es el reino de los cielos. Si tú ya la has reconocido, si tú te das cuenta de tu pecado y has invitado a Cristo en tu vida, ¿sabes? El reino de los cielos te pertenece. Pero si aún no te das cuenta de tu realidad interior, si aún no has reconocido tu necesidad de Dios, aún tienes la esperanza de conocerle. Reconoce tu pecado. Pídele perdón al Señor por aquello que le has ofendido. Y encuentra la bienaventuranza de Dios para tu vida. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Qué les parece si oramos? Padre, te damos gracias por permitirnos esta mañana encontrar este llamado a ver nuestra realidad interior. Gracias por los que te hemos conocido, porque nos mostraste nuestra profunda necesidad de ti. Pero Padre Celestial, aquellos que aún no te conocen, tú, Señor, muéstrales su pecado, su necesidad de ti. Gracias, Padre, lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. Dios les bendiga.